parada, siempre atento a cómo se mueve el tránsito en nuestra ciudad capital. A las 7:39 vamos a iniciar entrevista con el economista Alejandro Moncada. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer para nosotros recibirlo nuevamente acá en Primera Página. Bueno, básicamente hablar del panorama económico de nuestro país, sobre todo ya estamos básicamente entrando al último ya trimestre del año. ¿Cómo vislumbra? Algunas encuestadoras, algunos analistas económicos aseguran pues que en el mes de diciembre la inflación en nuestro país va a cerrar ya en 4 dígitos. Hablan de 1.033% según Torino, otros análisis dicen que 1.400% de inflación. Bueno, eso es cierto, entre 1.200 y 1.400 podría cerrar la inflación, pero lo más importante no es tanto cuánto va a cerrar la inflación, sino que en Venezuela no hay ningún tipo de producción. Nosotros no vamos a poder controlar la inflación y la escasez en Venezuela hasta que haya producción. Y para haber producción tiene que devolver la confianza, y para regresar la confianza tiene que haber capitales. Y eso está atado a medidas de orden político. Por eso en todos los programas que he asistido, tanto nacional como ahorita que estaba en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, y fue un programa que me invitaron de CNN, le explicaba yo al entrevistador, que Carlos Montero, por cierto, que si no lográbamos un cambio en Venezuela político, era muy difícil arreglar el problema económico, porque la política y la economía están definitivamente atadas. Nosotros en este momento tenemos los recursos, y digo nosotros el Estado venezolano, porque yo soy opositor al gobierno del presidente Maduro, un opositor democrático por los canales institucionales, pero soy opositor, tienen los recursos para pagar. Ahora, las medidas económicas que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos está sin duda alguna jugando a que Venezuela caiga en default, lo cual yo en lo particular lo dije en los Estados Unidos, estoy en total desacuerdo y creo que es un error que se está poniendo a pagar al pueblo de Venezuela con las sanciones que se pretenden para frenar al gobierno del presidente Maduro. Claro, esa crisis se agudiza obviamente por las sanciones del presidente Donald Trump, pero la crisis económica de nuestro país viene de años atrás. ¿Qué no se ha hecho y qué se debe hacer para que esto mejore? Bueno, lo que se debe hacer, lo primero, es desmontar todo tipo de controles. Desde noviembre del año pasado, que he venido asistiendo a diferentes programas de televisión en este canal y en otros canales, he venido diciendo, hay que desmontar absolutamente todos los controles, controles de cambio, controles de precio, controles para importar, controles para exportar. Si tú, de las pocas cosas que puedas producir en Venezuela y la vas a exportar, tiene más de 20 cosas que tiene puntos, pasos, es una carrera de obstáculos para poder lograr exportar algo. Y si vas a traer algo con tus recursos, desde el sector privado, y tratas de abastecer, aunque sea en el sector medicina, tampoco te dejan hacer nada. Entonces realmente del desmontaje de todo tipo de controles es lo que va a facilitar la inversión extranjera, que coadyugada con la inversión realmente de estados o de organismos internacionales va a poder darle los recursos a Venezuela para ponerlos otra vez en marcha, porque lo que tenemos es un gobierno, que es un gobierno que uno los cuestiona su legitimidad. Yo no voy a entrar en esa parte tan política, pero la realidad es que el gobierno que está es el gobierno del presidente Maduro y tiene por lo mínimo fecha de vencimiento en diciembre del 2018 para entregar en el 2019. Ahora, por el camino que van las cosas y la poca credibilidad que tienen los resultados electorales desde lo que se ve en la calle y después lo que reflejan en las máquinas, realmente es muy difícil que regrese la confianza a Venezuela. ¿Cómo? Y obviamente se habla de un cambio político, tomando en cuenta pues que ahora la mayoría de las gobernaciones son del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué debe hacer entonces, tomando en cuenta que el chavismo sigue existiendo y que todavía está en el gobierno del presidente Nicolás Maduro? ¿Qué debe hacer en este año que está por venir, que sería el último de su mandato, para mejorar la economía? Porque los índices de escasez siguen siendo básicamente los mismos, se sigue hablando de fortalecer los CLAP, cuando lo normal es que se produzca para que la gente vaya y compre lo que quiera comprar. Pero ¿qué medidas se pueden entonces adoptar en este lapso de tiempo que queda? Bueno, en el lapso de tiempo que queda, si yo fuera el ministro de Finanzas, lo que yo haría, o el presidente de la República, es desmontar todos los controles. En la medida que tú desmontes esos controles, devuelvas todo lo expropiado en los últimos 18 años del gobierno, día 1 del presidente Chávez hasta Maduro, y vean cierto grado de confianza, van a regresar capitales. ¿Hay interés? Hay interés en la comunidad internacional de invertir en Venezuela, sigue siendo un gran país para invertir. Yo en eso no entro en ser parte de los agoreros del desastre, tanto de la oposición como no oposición, que creen que el país se acabó. No, los países pasan por dificultades, pero los países por encima de las dificultades vencen esas dificultades y vuelven a prosperar. Venezuela tiene el potencial económico para lograr en Venezuela poner al país en marcha en menos de 2 años si se toman las medidas concretas, que pasa
por la confianza, pero más importante que la confianza, desmontaje absoluto de todo tipo de controles y tú verás que regresan los capitales que se calculan, los venezolanos nada más, de cerca de 300.000 millones de dólares que tienen los venezolanos afuera, pero ¿quién se le va a ocurrir ahorita en este momento invertir nada en Venezuela, donde hay una absoluta desconfianza en el gobierno actual? ¿El tema de la reconducción de la deuda es posible? Es absolutamente posible, es más, yo diría necesario. Ese refinanciamiento y reconducción de la deuda es absolutamente posible y los organismos internacionales están esperando que se den los pasos necesarios políticos para darle la viabilidad a ese dinero que le haría falta a Venezuela, que se calcula entre 70 y 75.000 millones de dólares. ¿Cuál ha sido la causa, señor Moncada, de que algunas políticas gubernamentales no hayan dado los resultados al menos o al menos esperados según el gobierno del presidente Maduro? Se ha hablado en repetidas oportunidades de motores económicos, se habló en su momento de nuevas divisas de ICON que según los empresarios no han dado los resultados esperados o al menos no se le han adjudicado a quienes tienen deuda, sobre todo con proveedores extranjeros, y el tema de la producción petrolera. Quiero que hablemos de estos temas cuando regresemos de esta pausa comercial y además cómo se recibe un posible incremento del salario mínimo otra vez en este mes de noviembre. Lo vamos a conversar con Alejandro Moncada, economista, quien nos vuelve a acompañar cuando regresemos. Ya venimos.